Buenas tardes, muchas gracias al público asistente. Hoy tenemos nuestra penúltima sesión del Seminario Permanente Procesos Socioterritoriales y Urbano-Ambientales en el Sureste Mexicano, que coordinamos el doctor Adrián Guillermo Aguilar del Instituto de Geografía y un servidor, Ricardo López, del CEPSIS. En esta penúltima sesión del año tenemos el gusto de que nos acompañe Yolanda Fernández, con quien he tenido la fortuna de trabajar, incluso publicar y demás, hace muchos años que nos conocemos, creo que justo después de que dejó la función pública, porque, bueno, le ha tocado no solo eh, trabajar en el ámbito académico, sino también eh, ha estado muy cerca de decisiones, en la toma de decisiones del gobierno municipal en su momento. Y bueno, ya saben, ¿no? En épocas de Google, yo siempre lo digo, hacer una presentación escolástica de su vida, obra y milagros es un poco innecesario. Solamente decirles que recién ingresó al Sistema Nacional de Investigadores. Felicidades, Jolis. Es profesora investigadora de la Facultad de Arquitectura de la UADY. Aún siempre ha estado ahí coordinando que el posgrado, que no sé qué, y ahora está coordinando la licenciatura en diseño del hábitat. Ella es licenciada, maestra y doctora en arquitectura y recientemente pues se ha dedicado a trabajar lo referente a la expansión urbana y a los instrumentos normativos. Entonces, bueno, sin más, yo le voy a dar la palabra. Ella tituló la presentación del día de hoy como Las nuevas ciudadelas de la hipermodernidad, el caso de Mérida y su periferia norte. Antes de que empieces, yo les debo comentarte que hace una hora estaba platicando con vecinos de Temozón y Santa Gertrudis Copó, porque se estaba poniendo bueno el asunto. Ya el agua del cárcamo de ella no da para todas las casas que están construyendo. Están construyendo dos tremendos edificios que van a ser como 500 edificios de departamentos, más otros locales comerciales, más consultorios médicos en la misma calle donde está el Hospital El Faro. Sí, entonces, bueno, pues la milla de oro se está volviendo la milla del caos, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, yo de eso nos vas a hablar. De eso. Y sí, espero que la gente que me contactó de Santa Gertrudis y por allá esté en el Facebook. Más les vale porque les insistí mucho que les ibas a resolver el asunto. Ah, bueno, perfecto. Magnífico. Muchas gracias por la encomienda. Bueno, pues yo la verdad agradezco mucho a Ricardo López, también aquí al doctor Guillermo, ¿no? por la invitación. Y efectivamente, o sea, esta propuesta es las ciudadelas de la hipermodernidad, el caso de Mérida y su periferia norte. Y bueno, les voy a explicar en qué consiste esto, que, a ver, ya le estoy haciendo así, pero bueno, sí. Ok. Bueno, básicamente les voy a hablar de tres momentos fundamentales que tienen que ver precisamente con un ejercicio de investigación que estuve haciendo desde los noventas, finales de los noventas hasta pues hace poco, ¿no? Eh, lo primero tiene que ver precisamente con un ejercicio de la maestría en arquitectura en donde trabajé la centralidad tradicional y lo que fue la ciudadela de San Benito en torno a toda una cuestión de la conformación de una parte del centro histórico y que tiene que ver con un uso principal que es el uso comercial. Esa reflexión con respecto a lo que sucedía en el centro histórico, pues tendría que ver precisamente con la composición de un espacio que ahorita les voy a profundizar, en donde tuvo de manera simultánea el uso religioso, el uso militar y el uso comercial. ¿Okay? Entonces, un primer momento que trabajé a finales de los 90 es el tema de la centralidad tradicional y la ciudadela de San Benito, que bueno, lo ven ustedes ahí con una estrellita en color amarillo, ¿no? Un segundo momento que fue a principios del siglo XXI, o sea, 2003, 2004, 5, 6, 7, fue
pues abordar sobre la vigencia de la centralidad tradicional en esto de tiempos de la hipermodernidad, que ahorita les voy a explicar qué es, y sobre todo analizándolo desde la percepción generacional de la centralidad urbana y los centros comerciales. En ese momento que yo empiezo a estudiar el doctorado, pues poníamos sobre la mesa cuáles eran los principales temas de discusión. Y la periferia, pues sabíamos que había una periferia y sabemos que la periferia de Mérida se empezó a cocinar desde los 70 con la primera urbanización cerrada, con la Ceiba, ¿no? Pero definitivamente en el 2003 la periferia todavía no era algo relevante para estudiar, no estaba pasando nada significativo. Realmente empieza el detonante de la periferia en el 2004, cuando se publican los programas parciales de desarrollo urbano, tanto el de Altabrisa como el de Ciudad Cauquel, y ahí se abrió un gran tema de expansión, ¿no? Pero en ese momento ocurrió algo interesante que eran los nuevos centros comerciales que generaban como una especie de tensión con el centro. Entonces, este es un segundo momento. Y el tercer momento, que es precisamente en donde es como que amarrar la historia, pues es lo que les vamos a platicar ahorita, ¿no? Esto de las ciudadelas de la hipermodernidad en la periferia, que ya tiene que ver con un momento muy concreto de la creación de estos nuevos conjuntos residenciales con usos mixtos, centros comerciales, entretenimiento, en fin, y que vemos que hay como unas fuerzas hacia el norte, ¿no? Muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí, ok, Manuel, ok. Bueno, lo primero que es la ciudadela de San Benito, que eso nos remonta hasta 1751. Aquí les pongo nada más un mapa para ubicarnos. En la parte sureste de la plaza principal tenemos esta fortificación con este primer plano que está en el archivo de Indias, y aquí tenemos 1751, esta fortificación que al interior tenía el convento de San Francisco, y desde que se hace la fundación de Mérida, pues se decidió que tenía que haber un convento y una fortificación militar. Y resulta que se decidió, o sea, en momentos diferentes, que tenía que ser precisamente en este lugar porque era uno de los 5 cerros significativos en la ciudad que contenían, pues estaban ahí las ruinas prehispánicas. Entonces ustedes saben que cuando vino el momento de la conquista y de la fundación de la ciudad, pues era muy significativo retomar esos espacios que ya habían sido ocupados, pues previamente por los habitantes locales, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es esta fortificación y que prácticamente fue un siglo que estuvo aquí vigente. En 1869 inicia la demolición de la muralla por unas cuestiones, pues ahora sí que políticas. Y este es un plano que se rescata poquito antes de la demolición, en donde vemos precisamente la ubicación de la ciudadela, lo que sucedía al interior con el convento de San Francisco, o sea, los franciscanos, en la parte norte, el trazado de la Alameda o lo que era el Paseo de las Bonitas, y cómo esta fortificación, pues de alguna manera condicionó la estructura, ¿no? La estructura urbana, la traza del centro. Pero tenemos que es un espacio que tenía una razón de ser, era parte de la planificación de ese momento, correspondía a intereses políticos, evidentemente de la época, ¿no? Y ahorita si lo vemos ya visto en, o sea, ponemos sobre si le damos a la siguiente, ya está, no, la que viene, en la que viene, entonces ya vemos aquí ya es que sabes que como yo le estoy pasando aquí a la mía, yo en automático, perdón, sí, en esta, claro, ya vemos la sobreposición de, bueno, ¿cuál es el lugar que que ocupó la ciudadela con estos usos simultáneos? Algo muy extraño, ¿no? El uso militar con el uso religioso, y el trazado de la Alameda, que ahorita es la calle ancha del Bazar, ¿no? Y que en su momento pues tuvo un significado urbano, recreativo, social, y ahorita vamos a ver. En la siguiente, pues esto es lo que ya tenemos, los dos mercados, el mercado de San Benito
el Lucas de Gálvez, donde inicialmente había un centro educativo, Felipe Carrillo Puerto de los 70s. Y entonces, bueno, esta es lo que queda de lo que fue la ciudadela de San Benito, y solamente como para rescatar el concepto de por qué una fortificación que solo tenía una entrada y una salida, que era para el control absoluto de los militares, incluso los feligreses que iban a misa tenían que pasar por esa puerta de entrada y salida, ¿no? Con respecto al tema de la Alameda, ¿no? De los paseos y que corresponde a estas reformas borbónicas y el embellecimiento de la ciudad, ¿no? Durante la monarquía de Carlos III en el siglo XVIII, pues tenemos este concepto, el concepto de los paseos. Este es un ejemplo, el Paseo de las Delicias, ¿no? Pero para el caso de Mérida, ¿ok? Para el caso de Mérida, también tuvimos nosotros este concepto que también se evoca en el Paseo de las Bonitas, y luego podemos ver el Paseo de Montejo después, pero si le damos a la siguiente, este fue el proyecto de la Alameda, ¿no? O Paseo de las Bonitas, que fue aprobado en 1789. Y si se dan cuenta ustedes, ahorita tenía yo una plática con unos jóvenes que estamos trabajando en la calle 48, ¿no? Y hacíamos una reflexión sobre el corredor gastronómico, ¿no? Esta idea de por qué no deben de haber árboles en nuestro centro histórico, que nunca han habido árboles, ¿no? Y sin embargo tenemos estos ejemplos en donde precisamente se buscaba generar estos espacios recreativos de forma integral, ¿no? Entonces, este fue el proyecto aprobado del proyecto de la Alameda y el Paseo de las Bonitas. Y si le damos a la siguiente, lo que encontramos es un documento muy interesante, que es cuando se aprueba en 1789 y había un reglamento de Lucas de Gálvez, ¿no? Entonces, pues ahora sí que gobernador, que fíjense, o sea, hay que leerlo obviamente en el lenguaje de la época, pero lo importante que menciona, ¿no? Dice, conviniendo a la buena policía y mayor sosiego de los pueblos, el que se establezcan paseos públicos para conseguir una recreación honesta y civilidad competente con las diversas gentes que asisten a ellos, precaviéndose por este medio las graves resultas que traen consigo en lo político y moral la ociosidad que se padece en los ratos intermedios de descanso, después de las ocupaciones de los respectivos ejercicios, ministerios y empleos, y no habiéndose jamás proporcionado a esta ciudad de Mérida recreación y paseo público, como generalmente previenen las leyes, en que sus vecinos y habitantes disfruten de diversión honesta sin ocasionar perjuicio alguno, dispuse y funde en favor de ellos, cumpliendo con las obligaciones que me estrechan en esta materia, una alameda, en un sitio abierto que se halla en la parte norte de la ciudadela de San Benito, mirando al oriente, de oriente a poniente, cuyo lugar profundamente premeditado y por común aceptación ha parecido el más cómodo y proporcionado, así por la inmediación que tiene al centro de la ciudad, y que más se frecuentaba aún antes de su establecimiento, como por la amplitud del placer que ofrece el mayor desahogo y disfrutar más de lleno los vientos. Y como quiera que no hubiese fondo ni caudal alguno para poner en ejecución este bien premeditado asilo, me interesé a facilitar por los arbitrios más prudentes y reglados. Bueno, aquí en este lenguaje de la época lo que nos quiere decir es que se necesita de un espacio público para la recreación. En ese momento no existía nada en Mérida y por lo tanto se destina a este espacio con estas condiciones hasta ambientales, ¿no? Te habla de los vientos, te habla de la cercanía con el centro, te habla también de esa vocación que ya tenía, adelante, de esa vocación que ya tenía la zona, precisamente por el flujo de gente que iba a misa, ¿no? Y por el comercio que se empezaba a generar a los alrededores. Entonces aquí nos habla de esos espacios para la recreación honesta, para la civilidad competente con las diversas gentes que asisten a ellos. O sea, esto es así como que hablar del derecho a la ciudad, ¿no? Entonces, lo interesante es cómo
sin tener los problemas que tenemos hoy en día, hace un par de siglos se reconocía la necesidad de estos espacios en la ciudad. ¿Sí? La que sigue, por favor. Entonces, bueno, lo que se decía en ese momento, cuando se definen a través de las reformas borbónicas, pues no está muy alejado de lo que nos dice Maurice Serasi, ¿no? Con esta reflexión, este libro que tiene él sobre el espacio colectivo de la ciudad. Este libro lo escribe en italiano en 1970 y pasaron 20 años para que se traduciera al español, pues, pero digamos que está vigente para la época de las reformas borbónicas y está vigente para que nos toca vivir ahorita y precisamente para lo que vamos a ver de la periferia de Mérida, ¿no? Básicamente lo que nos dice Serasi en este libro es que la dimensión colectiva de la ciudad es lo que está por encima de todo. Nosotros necesitamos de esos espacios centralizadores, o sea, el poder de la centralidad. Necesitamos del valor del patrimonio porque el patrimonio es lo que le da significado al espacio público y el espacio público le da significado al patrimonio, ¿no? Hoy mismo platicaba, o sea, si esta fuera la Catedral de Mérida, ¿ok? Y la Catedral de Mérida la levanto y me la llevo a Santa Gertrudis Copó y la siento allá, pues ya no va a tener su mismo significado, porque lo que le da significado a la catedral no es la catedral en sí misma, sino lo que representa en su entorno y es algo integral. Entonces, precisamente aquí en este libro del espacio colectivo hay toda una serie de elementos para analizar la dimensión pública de la ciudad en donde el patrimonio, el espacio público, la capacidad de atracción que tienen estos espacios, pues son los que los hacen únicos y sobre todo el nivel de arraigo que tienen con las personas, o sea, el tema de la identidad y el arraigo, ¿no? La que sigue. El otro autor que es precisamente en donde sitúo toda esta discusión, pues es Gilles Lipovetsky, ¿no? Este filósofo francés que precisamente en el 2003-2004 desarrolla este ensayo con Sebastian Charles, en donde pues habla de los tiempos hipermodernos, ¿no? Y esto es toda una discusión, bueno, él viene abordando el tema del vacío, el tema de los centros comerciales, el tema de la hiperrealidad, y nos habla, bueno, del vacío a la hipermodernidad. ¿Y esto qué es? Bueno, sabemos que hay toda esta discusión teórica, filosófica de lo que es la posmodernidad, ¿no? De la ruptura de los grandes discursos, eso si lo trasladamos a la arquitectura, es este conflicto entre la arquitectura moderna que negó la historia y quiso empezar de cero y las nuevas propuestas arquitectónicas que retoman la historia precisamente como una forma de darle significado al espacio urbano y significado a nuestra vida misma, ¿no? Entonces, bueno, en esto de la hipermodernidad, lo que nos dice Gilles Lipovetsky es que es esta exacerbación que está muy relacionada con el consumo, que está relacionada con esta confrontación entre lo público y lo privado, y vemos cómo se empieza a desmoronar la presencia del Estado, empieza a ceder, ahora sí que sus funciones a la dimensión privada, esto que es de lo real a lo hiperreal, y cómo necesitamos de escenarios que no corresponden a nuestra experiencia local, pero los necesitamos para satisfacer algunas carencias, ¿no? Por ejemplo, hay una película muy interesante de Woody Allen que se llama precisamente El Centro Comercial. Todo sucede en un centro comercial y puede él estar con su tabla de surfing y dice, ya compro una tabla de surfing, pero yo no surfeo, y luego aparece con mariachis en un restaurante de comida mexicana, y luego aparece en otro lado, ¿no? Entonces son esos escenarios hiperreales que no existen, pero son recreados, ¿no? Si lo queremos trasladar nosotros a Mérida, bueno, ¿por qué deberíamos de tener lagos artificiales? ¿No? ¿Por qué tendríamos que tener una pista de hielo si estamos arriba de 40 grados, ¿no? Entonces, la reflexión de esto es esa necesidad de tener espacios que no correspondan con nuestra naturaleza, pero que llenan ciertos vacíos, ¿no? La discusión también en torno a esto, pues va de lo colectivo a lo individual, ¿ok? Y está muy relacionado con
esta cultura del placer, esta cultura del hedonismo, ¿no? Y que está precisamente vinculada con el tema del consumo. Cuando yo trabajé el tema del doctorado, fue precisamente esta percepción generacional de la centralidad tradicional con los centros comerciales, que en ese momento nada más había dos, ahorita se los voy a comentar. Y lo interesante era que con la gente que yo platicaba, eran los jóvenes de aquella época, decían que, bueno, ellos necesitaban comprar algo, lo que sea, aunque lo guardaran con la etiqueta y no lo usaran, había una necesidad de comprar, el placer de comprar. Y la necesidad de ir a un lugar en donde hubiera muchas cosas que ver para que no se aburrieran. Entonces, eso era la competencia entre un centro comercial y la experiencia de la centralidad tradicional, ¿no? Si le damos a la siguiente, pues bueno, trasladamos estos conceptos de las ciudades de la hipermodernidad, o sea, precisamente dentro de este discurso que nos dice, esta reflexión que nos dice Lipovetsky, de, bueno, ¿qué es la hipermodernidad? Bueno, lo traslado a qué es en la ciudad, ¿no? Y básicamente es, creo, ¿no? Que podemos trabajar entre estos dos escenarios, entre el miedo y el consumo, ¿no? O sea, ¿qué pasa en Mérida? ¿Qué está pasando en Mérida? Y que, bueno, no es Mérida, sino en algunas partes de Mérida, ¿no? Vamos a ver estos tipos de fragmentación, casos muy concretos. Hay una cuestión muy importante que es precisamente donde pues me interesa trabajar, ¿no? Que es el tema del el origen jurídico de esta problemática, porque lo que ocurre en el territorio, pues tiene un origen jurídico que si bien estamos viendo así como que cuestiones filosóficas, pero primero hay un origen jurídico que debería de pasar por un tamiz filosófico, ¿ok? Y precisamente ahí es donde entra la falta de visión del Estado. El Estado se ha venido minimizando en su toma de decisiones sobre la ciudad, ¿ok? ¿Por qué? Porque la reflexión es dónde queda la dimensión pública de la ciudad, que estaba perfectamente clara desde, ahora sí que a lo largo de la historia, la dimensión pública de la ciudad ha sido el eje principal del desarrollo y crecimiento de nuestras ciudades hasta siglo XX, en donde podemos empezar a ver cómo se empieza a disolver esto, y siglo XXI, pues ni se diga, ¿no? Las preguntas, ¿dónde quedan las centralidades y los simbolismos? Y esto pues trasladarlo a la periferia, ¿no? Si yo les digo, bueno, ¿cuál es el centro de Mérida? Me van a decir, bueno, pues aquí perfectamente podemos decir que es donde está la Plaza Grande. Si yo les digo, ¿cuál es el centro de la García Jiménez? ¿Cuál considerarían ustedes que es la parte central de la García Jiménez? El parque, ¿no? Pero el parque, si yo les digo, ¿cuál es el centro de la colonia Miguel Alemán? El parque. El parque. ¿Cuál es el centro de las Américas? ¿Ok? El modelo Renato. Exactamente, ¿no? Entonces, eso es el tema central. ¿Cuál es el centro de Santa Gertrudis Copó? La isla. La isla. ¿Cuál es el centro de Temozón Norte? Pues entonces dices, aquí hay un problema muy serio, porque el problema no es que haya centros comerciales, el problema es que empecemos a perder el espacio público y empecemos a perder el concepto de la centralidad, y la centralidad vinculada con los simbolismos, que es lo que nos decía Serasi, ¿ok? La dimensión pública de la ciudad y el valor que le da lo público alrededor. O sea, Casa al volver no sería lo mismo si estuviera ubicada 3 cuadras atrás. ¿Ok? Entonces, el espacio público es lo que le da jerarquía, valor a lo que sucede. Bueno, nos queremos ir a otros escenarios. Central Park, ¿no? Central Park se empieza, bueno, se define su existencia, o sea, en 1850, cuando la ciudad de Nueva York tenía 1 millón de habitantes, pensando que ese millón de habitantes, un 70% inmigrantes, ¿ok? Y en ese momento que la ciudad empieza a crecer, ahora sí que los creadores, los humanistas, los historiadores, los artistas dicen, a ver, nosotros necesitamos un espacio en la ciudad
que nos permita seguir siendo creativos, porque si no, esto se va a devorar, ¿ok? Hicieron una gestión extraordinaria para hacerse de 300 hectáreas en el centro de una de las ciudades que en ese momento y ahorita sigue siendo una de las más caras del mundo, ¿ok? Entonces, la definición de ese gran espacio central le dio sentido y valor al resto de la ciudad. Y definitivamente las zonas más caras pues son las que están alrededor del Parque Central y claro, siempre hay un norte y un sur, ¿no? Pero lo importante es darle ese valor a la centralidad pública, ¿no? Y pues bueno, ¿qué sucede con lo que son los paseos versus las calles del anonimato? Que ahorita ya les puse el ejemplo del Paseo de las Bonitas, que ahorita ya se convirtió en el Paseo de las Piñatas, ¿no? Y cómo se perdió esa esencia pública, ¿sí? La que sigue. Bueno, en esta otra, pues gracias al Google Earth nos deja irnos hasta atrás, y hasta atrás fue 1984, ¿no? Pero para que vean ustedes cómo el crecimiento y la expansión de la ciudad de Mérida. Hola, hola. Gracias, adelante. Son mis alumnos, me da mucho gusto que me estén acompañando. Llegando tarde los alumnos, pero estos dos chicos que vienen son de intercambio, uno viene de la UAM y uno viene de Campeche, así que y aquí están yucatecos de este lado. Bueno, entonces lo que tenemos acá es, bueno, este proceso de expansión que podemos decir que en muy poquitas décadas, o sea, hablar de este crecimiento en 3, 4 décadas es significativo, ¿no? Porque, adelante, porque hasta qué punto la ciudad tiene capacidad de asimilar estos procesos expansivos y sobre todo, nuevamente regresando al tema de la autoridad, hasta qué punto un municipio tiene la capacidad de darle respuesta a estos procesos expansivos que se dieron de manera, podemos decir, intensa a partir del siglo XXI, ¿no? Bueno, si le damos a la siguiente, hay un momento importante, 1994, para algunos 1994 significa la gran crisis, ¿no? La gran devaluación, 20 de diciembre, la devaluación que tuvimos en México, pero precisamente al inicio del 94 es cuando se inaugura la Gran Plaza, ¿ok? Como uno de estos grandes polos comerciales, ¿ok? Si le damos a la siguiente, en el 2001 tuvo esta segunda ampliación, ¿ok? Cuando ya se crea Sambors y es la segunda parte de la plaza, y era este polo que se estaba desarrollando al norte de la ciudad, ¿ok? Si le damos a la siguiente, primero se generó un polo en el oriente, ¿no? Primero con Plaza Dorada, y que Plaza Dorada pues fue el centro comercial que marcó la gran diferencia en la ciudad. Algunos se acuerdan por qué, o ya sé que aquí la mayoría no había nacido, pero ¿se acuerdan por qué esta plaza marcó una gran diferencia en la ciudad? ¿Qué tenía Plaza Dorada que no tenía Plaza Fiesta, Plaza Buenavista, Plaza Oriente, Plaza Carrillón? Ustedes no habían llegado aquí, nadie. Exactamente. O sea, lo que tenía fueron, y solamente tenía 3 salas, o sea, 3 pantallas, ¿no? Y era una sensación, pero vemos cómo fueron estos polos que empezaron a empujar y empezaron a generar, pues, una serie de tensión con lo que todo sucedía en el centro, ¿no? Los cines, todo estaba en el centro. Entonces, fíjense los lapsos de tiempo, ¿no? La Gran Plaza se inaugura en el 94 y hasta el 2001 tiene una segunda ampliación, ¿ok? Plaza Dorada se inaugura en el 91, en el 2001, o sea, pasa una década y se crea la Plaza Las Américas, ahora sí ya con otro tipo de cines, otra marca, ya saben ustedes cuál, y desaparece, bueno, Plaza Dorada tuvieron un incendio los cines, ¿no? De Organización Ramírez de aquella época. Pero entonces, si le damos a la siguiente,
lo que tenemos es esto, prácticamente lo que ocurría en Mérida de forma intensa era que teníamos dos grandes centros comerciales, lo que era la Gran Plaza y lo que era Plaza Las Américas. Esos eran los dos polos que teníamos hasta la primera década, hasta el 2007, eso teníamos, ¿no? Para la nota aquí del Diario de Yucatán de enero, ¿ok? Enero del 2007, pues dice, bueno, un auge sin precedente porque se va a duplicar el número de plazas comerciales. Entonces, lo interesante fue que en un solo año fue cuando se inaugura Altabrisa, City Center, Galerías Liverpool y la Macroplaza. Entonces, esto significó, si lo ven así como que, si ponemos nuestros dedos en el mapa, o sea, casi quedan así, ¿no? Así perfectamente distribuidos, ¿no? Y hay este empuje nuevamente hacia el norte, ¿no? Pero lo importante, lo que me parece significativo destacar, que si esto lo ponemos en una línea del tiempo, es lo que ocurre de manera simultánea en un solo año. Y que esto va de la mano con la oferta de salas de cine, porque cada uno tenía sus salas de cine. Entonces tenemos que para el 2007, 2008 ya tenemos 4 nuevos centros comerciales, ¿no? Que están generando esta tensión con el centro histórico, ¿ok? La que sigue. Luego tenemos otro momento muy importante, casi vamos como por décadas, así como que cortando décadas, ¿no? En el 2018, o sea, 2018 marca otro momento que es precisamente la generación de otros dos nuevos conceptos comerciales y que van, ahora sí, en un nuevo concepto inmobiliario, ¿no? Ya están dentro de estos grandes desarrollos inmobiliarios de usos mixtos y bueno, si ubican, esta es la calle precisamente en cuestión, ¿no? Que nos lleva, exactamente, ahí está Faro del Mayab, ¿no? Y es esta calle que, pues, estamos hablando de un tiempo muy cortito en donde ya se ha transformado y no hay capacidad de poder sobrellevar la velocidad con la que se dan el cambio y la carga. Ya ven que esto es de cargas y beneficios, la carga que está teniendo a partir de los usos del suelo, a partir del parque vehicular, que prácticamente tenemos 1.8 habitantes por automóvil, es altísimo. Eh, Empezando el siglo, para el 2000 teníamos 5.8 personas por vehículo. Ahorita ya tenemos 1.8, ¿no? Y bueno, esos son datos del 2020, o sea que todavía puede haber ahí un ajuste, ¿no? Si le damos a la siguiente, bueno, tenemos estos grandes complejos inmobiliarios, como fue The Harbor, ¿no? Que se inaugura en el 2018 y de manera simultánea se está inaugurando la isla con Cabo Norte. O sea, lo interesante es cómo se dan estos grandes desarrollos, así parece que se ponen de acuerdo, ¿no? El impacto que se genera, ustedes saben, aquí donde está The Harbor y Vía Montejo, pues eran los terrenos de la siderúrgica, ¿no? Que dejó de funcionar desde los 70s, ¿no? Y que se hablaba de todo un proceso de reconversión del suelo por el tema de contaminación y que, bueno, finalmente ahí se desarrolla este complejo que es Vía Montejo, con todo el tema de gobierno de Estados Unidos, con la embajada, con otros usos del suelo, oficinas y obviamente lo que es el centro comercial y el agua artificial, ¿no? Parece que el tema del agua se vuelve muy atractivo en este tema de desarrollos inmobiliarios, ¿no? Tomando en cuenta que, bueno, el tema del agua ya es una cuestión delicada, ¿no? En diciembre del 2020, en plena pandemia, el agua empezó a cotizar en el mercado de futuros, en la bolsa de valores de Wall Street. Entonces, pues también tendríamos que ver con otros ojos estos desarrollos inmobiliarios en donde no solamente son escenarios hiperreales porque no tenemos lagos, ¿no? Sino también el consumo y el manejo del agua, ¿no? Bueno, si le damos a la siguiente, pues el otro gran, así como que lo que empieza a empujar en la parte norte es todo esto que se empieza a generar en Temozón,
Y bueno, esto es parte de unos ejercicios que hacemos con los estudiantes de licenciatura, en donde pues se dedicaron en ese momento. Esto es del 2020, todavía lo estamos actualizando, pero vean ustedes, ¿no? La cantidad de urbanizaciones cerradas, todo eso que aparece allá, y la morfología que se da, que todos tienen que utilizar una única vialidad. Y esto es una cuestión de origen jurídico, porque la ley así lo establece. O sea, cuando decimos, es que ¿cómo permiten eso o cómo es posible que exista eso? Bueno, tenemos que ir a ver el instrumento jurídico, porque el instrumento jurídico así está, ¿no? O sea, se te puede autorizar la ley de desarrollos inmobiliarios dice que se te puede autorizar un desarrollo inmobiliario siempre y cuando te conectes con la vialidad existente. Y la vialidad existente es la de toda la vida, es la que te comunica a las comisarías. ¿Okay? Entonces, pues tú ves cómo te conectas, ¿no? Eso es por el tema de la ley de desarrollos inmobiliarios. Por el tema de la propiedad del régimen de condominio, el que se puedan encerrar como la ciudadela, pues también lo permite porque la ley de régimen de condominio no establece ni mínimos ni máximos. O sea, si tú eres dueño de 100, 200, 300, 1000, 2000 hectáreas y quieres conformarte en propiedad régimen de condominio, no hay nada que te lo impida. ¿Okay? Entonces, esos son temas delicados que son, de mi perspectiva, es el origen jurídico de esta problemática y que va de la mano también con la época que nos toca vivir, en donde estos desarrollos inmobiliarios ofrecen lo que la ciudad dejó de ofrecer, ¿ok? Ahorita vamos a ver por qué. Si le damos a la siguiente, pues bueno, ¿qué nos encontramos en estas periferias, no? Pues evidentemente el tema de la seguridad, el tema de no estarnos cuidando en la calle, ¿no? O sea, el tema de que el que puede pagarlo puede vivir en estos lugares. Y aquí hay un principio, o sea, una cosa es el principio a la propiedad y otra cosa es el principio, perdón, una cosa es el derecho a la propiedad y otra cosa es el derecho a edificar. O sea, ¿qué significa? Todos tenemos derecho a tener una propiedad, pero eso no nos da derecho a construir lo que querramos, porque constitucionalmente el bien común está por encima del bien individual, ¿ok? Que eso es algo precisamente que se ha venido diluyendo en esta época de alto consumo, de individualismo y de hedonismo. Entonces, ¿qué sucede? Que estas urbanizaciones cerradas responden a una necesidad comercial, a una necesidad de eh, privacidad, exclusividad, seguridad, estatus, plusvalía, ¿no? Entonces empezamos a ver una serie de cuestiones intangibles que le da un valor a estos espacios y luego también vemos que vivir cerca del centro comercial también se vuelve algo como que está bien, ¿no? Tener una casa dentro del centro comercial, cerca del centro de comercial, aunque paradójicamente no puedas ir caminando de tu casa al centro comercial porque las condiciones urbanas no te lo permiten. Entonces dices, bueno, aquí hay algo que no está checando. ¿Qué vemos en estas opciones de urbanizaciones cerradas? Que hay ciudadelas dentro de la ciudadela, ¿no? Dentro de la misma urbanización, si le damos a la siguiente, sí. O sea que vemos aquí la conformación de esta periferia, vemos formas que no responden a ningún patrón, responden a la estructura urbana que vemos, responde a la forma de la propiedad privada. O sea, yo me voy haciendo de tierra y voy delimitando y esa es la forma de la propiedad. Y entonces los demás se tienen que ajustar a esa forma, ¿no? Tienen ahí la forma de Cabo Norte, la forma de Citadela, que está un poquito al sur, arriba al norte de Cabo Norte, no sé si ven algo que tiene forma como de guitarra, ¿no? Entonces empezamos a ver desarrollos inmobiliarios de formas caprichosas porque responden a la forma de la propiedad, ¿ok? No a una estructura urbana. ¿Okay? Si le damos a la siguiente, pues lo que vamos a ver es precisamente uno de estos de los desarrollos. Cabo Norte, 126 hectáreas, ha recibido premios, el premio LADI, un premio de reconocimiento por el desarrollo al interior.
y bueno, reúne una serie de condiciones y amenidades. Y repito, el problema no es el tipo de propiedad, el problema es cómo esa propiedad se inserta en la estructura urbana de la ciudad y cómo en su integralidad o en sus conjuntos está generando problemas al resto de la ciudad, ¿ok? La que sigue, bueno, los centros comerciales, ustedes saben, el centro comercial se convierte en el espacio lúdico, el espacio ancla de estos grandes desarrollos, en escenarios hiperreales, y que ahorita, si yo quisiera actualizar ese estudio de doctorado en donde la gente solamente iba o a la Gran Plaza o a Plaza Las Américas, ahorita pues ya ustedes sabrán cómo, qué está pasando en la Gran Plaza, se está quedando vacía, no, ya no se rentan y ahorita resulta que estos espacios son los que son atractivos a pesar de que las condiciones urbanas no son favorables para llegar, para su acceso, ¿no? Muy sencillo, si yo les digo, si estamos en City Center y nos queremos ir caminando a la isla, ¿cómo le haríamos? ¿Ok? Entonces, ¿no? O la misma gente que vive en las privadas, ¿no? Alrededor o en la misma calle, ¿por qué no se van caminando a la isla? Que las condiciones no están preparadas y esos son los temas de discusión, ¿ok? Si le damos a la siguiente y ahora sí ya entramos en precisamente ver qué ha sucedido, ¿no? Y cuál ha sido este proceso de expansión, pues aquí lo que vemos son la traza urbana de Mérida en los últimos 20 años y que estamos ahorita en proceso de actualización que ha pasado del 20 al 23. Y creo que esto va a ser así revelador, porque mientras nosotros estábamos encerrados en la pandemia, o sea, había gente que seguía trabajando y la ciudad no se detuvo, ¿ok? No se detuvo. De hecho, hay muchos proyectos que no vemos y no sabemos porque pueden estar los usos de suelo autorizados, ¿ok? Y no vemos hasta que se levanten las construcciones, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no? La traza del 2010, entre el 2000 y 2010, que es lo que vemos en color naranja, cómo empieza esa expansión. Ese es un periodo muy interesante porque fue cuando se autorizaron 11 programas parciales. Y esos programas parciales, en ese momento, el municipio tenía la visión de que las comisarías tenían que tener su propia como que autonomía, o sea, que tuvieran sus propios desarrollos. El tema es que lo único que se desarrolló fue el mercado inmobiliario para el uso habitacional. O sea, no había fuentes de empleo, no había escuelas, no había nada, es simplemente el uso habitacional. Entonces, vemos allá Ciudad Cauquel, Las Américas, ¿no? Todavía ahí, por ejemplo, el tema de los héroes, ¿no? Pero es este momento en donde se detona un gran avance inmobiliario a partir de la autorización de los programas parciales de desarrollo urbano, y eso fue precisamente entre el 2004 y el 2009. Para el 2000, dice, del 2010 al 2013 es lo que ven en amarillo. Y empezamos a ver así como que de manera salpicada, ¿no? Fragmentada, algunos desarrollos, algo, pero vemos cómo ya nos empezamos a alejar de lo que es el anillo periférico. Del 2013 al 2015, en 2 años, ya vemos la traza en color azul, azul índigo, ¿ok? Y vemos cómo nos vamos hasta los límites municipales, muy al norte, ya lo que es Sierra Papacal, ¿ok? Ya en el norte de Comchem, donde está el parque científico, y decimos, bueno, esto ya se empieza ahora sí que a ocupar casi todo el territorio municipal. Y en color negro ya lo que aparece es lo que ya existe a partir del 2020, ¿ok? Entonces esto nos da una idea de la velocidad en la que hemos estado consumiendo el suelo en el municipio de Mérida. Y si esto lo traducimos en las capacidades que tiene un ayuntamiento para dar respuesta, pues es prácticamente imposible. Es imposible que se pueda atender las necesidades de toda esa zona. Y eso también si lo trasladamos a la dotación de equipamientos, servicios, infraestructura, dotación de agua, energía eléctrica, pues evidentemente nos habla de ahora sí que de capacidades
insuficientes y que de alguna manera todo esto debería ir de la mano precisamente con los umbrales de servicio que tiene la ciudad en cada uno de sus sectores, y no solo la ciudad, el estado, por ejemplo, si es tema de transporte público, si es tema de agua potable, pues hasta dónde tenemos la capacidad de dotar. Hay que considerar que muchos de estos desarrollos pues se consideran autosuficientes, porque ellos se hacen cargo de su abastecimiento de agua, se supone que de energía. Bueno, en la siguiente, lo que tenemos es, empezamos a clasificar y a identificar precisamente dónde están las urbanizaciones cerradas. Esto pues es hasta el 20, todavía estamos actualizando y vemos como los grandes desarrollos abiertos, bueno, lo que sucede en Cauquel, lo que sucede en las Américas, Los Héroes, San Pedro Cholul, entre comillas, San Pedro Cholul, porque solamente tiene una entrada y una salida, ¿no? Aunque es abierto, pero adentro de San Pedro Cholul también están desarrollando privadas, ¿ok? Entonces vemos que fuera de estos grandes desarrollos, todo lo demás tiende a ser urbanización cerrada, ¿ok? Si le damos a la siguiente, pues ese es precisamente este tema que nos encontramos entre el miedo y el consumo. Consumo de suelo, consumo a través del centro comercial como esta experiencia importante de la ciudad, y el miedo por la forma en la que queremos vivir, ¿no? Sentimos que donde hay una cámara hay control, ¿no? Hay seguridad, y lo que ocurra afuera pues ya no, ya es tierra como que de nadie, ¿no? Si le damos a la siguiente, eh, esto es lo que vemos, ¿no? Propiedad de régimen de condominio, en donde el tema es un origen jurídico. Vemos como sobre una vialidad que es la que nos lleva precisamente a la isla, ¿no? Todo se va colgando de un lado. A lo largo de esa vialidad solamente hay un desarrollo público que es Algarrobos, y todo lo demás, de hecho, Algarrobos está diseñado de una forma en la que alrededor de Algarrobos están todas las privadas, ¿no? No sé si ubican Algarrobos, pero bueno, bueno, yo aquí puedo mover mi mouse, pero creo que ahí no. Pero es para que vean ustedes cómo a lo largo de una vialidad se van conectando las demás, y la forma que van teniendo y lo que va ocupando, que definitivamente si nosotros quisiéramos aquí planificar una ruta de transporte público, pues solamente hay una vialidad, ¿no? Si quisiéramos conectar esto para irnos con Cal, Cholul, con Chem, pues hacerlo así de forma horizontal, no hay manera, ¿no? Si le damos a la siguiente, pues esta es precisamente la única vialidad a la cual se van colgando todas las privadas. Y entonces aquí la reflexión es, ¿cómo es posible que si estamos en una de las zonas más caras de la ciudad, eh, vemos esta pobreza de espacio público, sin banquetas, sin paraderos, sin posibilidad de recorrerla? O sea, ¿dónde quedaron las alamedas, los paseos, ¿no? Que fueron pensados precisamente para incorporar el espacio público con otros derechos, ¿no? En esa declaratoria de Lucas de Gálvez, cuando se hace la Alameda, cuando se autoriza el proyecto, allá hay de forma implícita una serie de derechos humanos que ahorita están desglosados en la Constitución. El derecho a la recreación, el derecho a la salud, el derecho el derecho a la ciudad, ¿no? Y bueno, no necesitábamos de derechos humanos para que estuvieran totalmente declarados hace más de 2 siglos, ¿no? En la que sigue, lo que tenemos es nada más aquí como para precisar en términos de consumo de suelo, como del 2000 al 2010 solamente se autorizaron 12 urbanizaciones cerradas, o sea, en una década se autorizaron 12. Del 2010 al 2015 se autorizaron 65 en 5 años. Del 2015 al 2020 se autorizaron 139, ¿ok? Esto pues acumulativo hasta el 2020 tenemos 216 urbanizaciones cerradas. Entonces, el tema no es que hayan urbanizaciones cerradas, el tema es cuántas hay, de qué características y cuál es el impacto que generan en el territorio. La Semarnat ustedes hablan hace un poquito de meses, hace un par de meses,
declaró, o sea, no puede haber ni una sola granja porcícola más en el estado, ¿ok? Y de hecho las granjas porcícolas que ya están operando en Concal y en algunos otros municipios tienen que reducir su actividad, ¿ok? Eh, hasta hace 10 años, prácticamente 9 de cada 10 solicitudes eran para granjas porcícolas. Entonces, bueno, no creo que tengamos que esperar 10 años para decir ni una urbanización cerrada más, porque ya lo estamos viendo en otros, con otros usos del suelo, ¿no? Si le damos a la siguiente, pues bueno, este es como que el histórico a lo largo de este, a lo largo de cómo se han estado autorizando las urbanizaciones cerradas y su relación con el consumo de hectáreas, ¿no? Y en la gráfica de abajo lo que vemos son los fraccionamientos, que los fraccionamientos pues son como las Américas, los Héroes, ¿no? Que son estos espacios, estos urbanizaciones abiertas. ¿Por qué? Porque cualquiera puede transitar por ellos, ¿no? Si le damos a la siguiente, aquí lo importante es cómo está el histórico desde 1985 hasta el 2020, la cantidad de desarrollos inmobiliarios que se han autorizado. Y aquí vemos dos instrumentos jurídicos. El primero, que fue la ley de fraccionamientos, que estuvo vigente del 85 al 2010, y del 2010 la nueva ley de desarrollos inmobiliarios. Aquí lo importante para destacar es el porcentaje de área que considera la ley que debe ser donada, ¿ok? En donde el 10% del área vendible para el caso de la ley de fraccionamientos debía ser donada y el 70% era para equipamientos y y el 30% para áreas verdes. En el caso de la ley de desarrollos inmobiliarios, que es del 2010, establece que el 10% del área total tiene que ser donada, del área total del desarrollo, y los porcentajes siguen siendo los mismos. Eso significa que el 3% de un desarrollo va a ser para área verde, el 3% de su área. Y eso creo que es lo que deberíamos de reflexionar, si eso es suficiente como el área verde que requiere un desarrollo, y si regresáramos a lo que se decía en las reformas borbónicas para el área de la recreación honesta, para la convivencia, para el tema de los vientos, el tema de salud, en fin. Y aquí algo importante es cómo en el 2008 se autorizaron 10 desarrollos inmobiliarios que representaron 1.200 hectáreas, y en el 2019 se autorizaron 32 desarrollos inmobiliarios, de los cuales ya se acercan casi a las 1.600 hectáreas. O sea, esto lo que nos deja ver es el consumo de suelo que tenemos en la ciudad, que obviamente esto es en periferia, y que el porcentaje de estas urbanizaciones son en régimen de condominio, y que eso significa que esos no están donando área verde para el patrimonio del municipio. O sea, si bien ellos cuentan con sus lagos y sus áreas, pero son áreas privadas, no son áreas públicas. ¿Okay? La que sigue. En la que tenemos aquí es, pues decimos, bueno, ¿qué sucede en otras partes del mundo? No nos vayamos tan lejos, siempre en ámbito latinoamericano. En el Rosario, Argentina, en el 2010, publicaron una ordenanza que prohíbe los barrios cerrados. Y platicando con el arquitecto que me dio a conocer esta información, yo decía, bueno, ¿cuántas urbanizaciones cerradas tenían ustedes? ¿Cuántas creen que tenían? ¿Cuántas urbanizaciones creen que tenían cuando dijeron ni una más? Digo, nosotros ya tenemos 216, no, digo hasta el 2020. Ellos no tenían ni 5 urbanizaciones cerradas, cuando dijeron ni una más. Y viene toda una explicación del derecho a la ciudad, ¿no? Sin que estuviera el derecho a la ciudad, porque esto fue del 2010. Pero de población, para hacerlo comparable. Fíjate, sí, es interesante. Rosario es muy parecida a Mérida. De hecho, ahorita estoy trabajando con el arquitecto para hacer un estudio comparativo, ¿no? Pero lo interesante es que en ese momento ellos solamente tenían 5 urbanizaciones ya construidas, y es cuando deciden ni una más, ¿ok? Unos 5 autorizaciones para 200.000 habitantes, 5 para 1 millón de habitantes. Sí, efectivamente. Claro que ahorita Rosario ahorita tiene alrededor de 1 millón de habitantes. Entonces estamos identificando en qué coincidimos, ¿ok?
Entonces, lo interesante es el argumento de por qué ni una urbanización más y que esto se da en el 2010, ¿ok? Cuando nosotros tenemos que precisamente en el 2010 apenas estábamos empezando a visualizar esta tendencia de urbanizaciones cerradas, ¿no? Entonces, bueno, si le damos a la que sigue, pues es precisamente esta reflexión, ¿no? De qué es lo que estamos generando, ¿no? Pues digo, el concepto de la ciudadela que tuvimos en el siglo XIX, XVIII, XIX, ¿no? De que tenía un fin, el por qué encerrarse, el por qué tenía que haber este tipo de estructura militar dentro de la ciudad, porque había que protegerse, y sin embargo en la parte norte se construye una alameda para tener estos espacios de convivencia, estos espacios de decía, de disfrute honesto, ¿no? Del compartir con los otros, pues decimos, bueno, ¿qué está sucediendo en esto nuevo que estamos generando, en donde precisamente el espacio público no tiene lugar ni cabida, ¿no? Si le damos a la siguiente, pues decimos, bueno, ¿dónde queda la recreación honesta, civilidad competente y paseo público? Esto nada más rescatándolo de lo que fue el origen del paseo de las bonitas, pero el tema es, bueno, ¿qué hemos avanzado en estos 230 años, no? O sea, ¿qué nos deja la periferia de Mérida en este sentido, en donde la dimensión pública de la ciudad se está totalmente diluyendo? ¿Cuál va a ser el costo de no tener espacios públicos en esta zona? ¿Cuál va a ser el costo de esta estructura fragmentada que ya no hay marcha atrás? O sea, no se puede disolver la propiedad en régimen de condominio. O sea, no hay manera que digas, háganse un lado y voy a pasar aquí el transporte público. No hay manera, ¿no? Y tampoco creo que se esté haciendo este análisis de monitoreo sistemático de las cargas y beneficios que tiene esa parte de la ciudad, porque cada proyecto que se autoriza en lo individual. O sea, cada quien se le pide una serie de estudios y que cumplen, pero a la hora de que ponemos todo sobre la mesa, pues vemos que las capacidades ya no dan para más, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi última, ya la última es para agradecer. Y bueno, esta es la reflexión sobre el tema de las ciudadelas de la hipermodernidad en el caso de Mérida y su periferia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Yolis, muy interesante. Vamos a abrir la sesión a preguntas y comentarios del público. Me toca un poco jugar con el micrófono por aquello de que eh, bueno, la cámara solo va a enfocar a Yolis, pero para que si hay gente en Facebook Live o allá conectados en el Instituto de Geografía, se pueda escuchar. Entonces, bueno, comentarios, por favor, don Guillermo, como siempre. Usted le toca abrir plaza. Bueno, sí. Faltaba más. Pero creo que necesito el micrófono. ¿Tan cerca? Creo que No, si yo lo oriento. ¿escuchas? En teoría sí, pero bueno, lo voy a ir No, pasando. no sé. Bueno, es importante para la gente que está en Facebook. Aunque no nos vean, no nos escuchan. Bueno, gracias, Yolanda, por tu interesante plática. Tocaste varios temas que me parece que son bastante importantes en términos de una metrópoli, ¿no? Que está creciendo de una manera bastante acelerada, digamos, ¿no? El primero es el tema de las periferias, ¿no? O sea, cómo se están desarrollando las periferias de nuestras metrópolis, ¿no? Que es un modelo de expansión muy fragmentado, efectivamente, ¿no? Y donde esta cuestión de los barrios cerrados también es bastante común, no nada más en México, en América Latina, ¿no? Es un fenómeno impresionante, es un modelo residencial que ha tenido un super éxito, digamos, en todas nuestras metrópolis, ¿no? Y se ha venido reproduciendo, ¿no? Se sigue reproduciendo, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el modelo periférico disperso, pero yo creo que lo que está detrás de ahí es quién promueve
modelo disperso, ¿no? ¿Cuáles son los actores? ¿Quiénes son los cómplices, por decirlo de otra manera, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay varios cómplices. Uno, evidentemente, es el gobierno local, pues porque ellos están a cargo de elaborar unos planes de desarrollo, ¿no? Y ese es, digamos, que debería de ser la lógica integral de desarrollo de la ciudad, estos planes de desarrollo urbano, de ordenamiento territorial, pero me parece que otros actores, como el sector privado, pues influyen bastante, ¿no? En el otro tipo de desarrollo, ¿no? O sea, hay unas complicidades, más otros actores, como por ejemplo los ejidatarios comuneros que subdividen la tierra y que, bueno, pues se ponen de acuerdo con el sector privado y entonces tenemos esta fragmentación tan sin sentido, ¿no? O tan sin una lógica clara, donde de pronto tienes unos parches que dices, bueno, ¿y esto cómo delimitaron ese parche, ¿no? Y así prácticamente todos los desarrollos, estos residenciales que nos mostrabas, ¿no? Entonces yo creo que ahí, por un lado, simplemente resumiendo, un lado, tenemos este modelo periférico que no sé cómo está el control, o por lo menos aquí en Mérida no sé qué se está haciendo en lo particular. Y por otro lado tenemos estos actores que cada uno empuja hacia sus propios intereses, ¿no? Entonces también, ¿cuál es el control? ¿Cuál es el control ejidatarios, inmobiliarios que prácticamente están definiendo el tipo de ciudad que tenemos, ¿no? O sea, ¿quién planea la ciudad? ¿Quién está planeando la ciudad actual, ¿no? Bueno, ese es un comentario en términos generales para reflexión, ¿no? Antes de darte la palabra, yo aprovecho que el micrófono pasa por mis manos para hacer el comentario sociológico. Es decir, en términos se entiende que hay un negocio inmobiliario muy lucrativo, se entiende que el campo, pues, paulatinamente ha sido abandonado y los ejidatarios no ven otra salida sino vender las tierras. eh, pero del lado bueno, hay una oferta también muy agresiva, un marketing muy agresivo que invita a la gente a vivir ahí, pero del lado de la demanda, y eso es, digamos, como el fundamento sociológico de la cuestión, es que la gente le gusta vivir en esas ciudadelas. Sí, yo no sé qué procesos es decir, en Mérida no hay el problema de que en tu ciudadela vive el narco, como sucede en Guadalajara o como sucede en Culiacán. Ahí mismo, en tu gueto supuestamente protegido, pues tu vecino pertenece a la delincuencia organizada. Hasta donde yo sé, hasta donde parece ser el caso, no sucede aquí. Y de cualquier manera, en una ciudad, esto es muy paradójico, en una ciudad que es muy segura, la gente quiere vivir atrincherada. Y además, pues es un modelo muy exitoso. La gente prefiere compartir una piscina, un gimnasio y demás que buscar un espacio público para hacer ejercicio o para socializar. Entonces, bueno, también hay claramente un gusto de la gente o una intención obvia de la gente de vivir en esos espacios. Voy a hacer un comentario con lo que dijo el doctor, el primer doctor. Ahorita hay una gran reforma inmobiliaria en Yucatán. Se van a reformar 5 leyes, creo que se van a crear 2 por allá. Precisamente una es la de régimen de condominio, la de desarrollos inmobiliarios. Se va a crear una procuraduría urbano-ambiental, así como la que hay en Jalisco, ¿no? Eh, Sin embargo, yo creo que no es un tema exclusivo de la modificación de los instrumentos o de la creación de nuevos instrumentos o de la creación de las instancias para regular todo esto. Yo creo que lo que hace falta es el reconocimiento de estos conflictos en el instrumento jurídico. Porque si nosotros leemos el programa de desarrollo urbano, el programa de desarrollo urbano jamás habla de urbanizaciones privadas. No existe el concepto de urbanización privada. Entonces, es muy fácil, bueno, es un ejercicio que hacemos con los estudiantes. La lectura del conflicto urbano. O sea, nosotros leemos, vamos a leer el conflicto urbano. ¿Cuál es el conflicto urbano? Propiedad de régimen de condominio y urbanizaciones cerradas. Vámonos al instrumento jurídico.
el programa de desarrollo urbano. ¿Qué dice sobre la propiedad en régimen de condominio? Nada. ¿Qué dice sobre urbanizaciones cerradas? Nada. Entonces, si los instrumentos jurídicos no reconocen el conflicto y no toman medidas sobre eso, no se genera nada. De hecho, la ley de régimen de condominio, bueno, todas las leyes tienen un primer apartado que es su motivación, o sea, por qué se crean. Y en la motivación de la ley de propiedad de régimen de condominio, la motivación es extraordinaria, porque dice que la propiedad de régimen de condominio va a evitar la expansión, va a procurar la verticalidad, la redensificación y el mejor aprovechamiento de la ciudad para evitar el desorden y el caos urbano. Y luego después te dice, el objeto de esta ley es exclusivamente la creación de la propiedad en régimen de condominio, su administración, modificación o extinción. O sea, la ley de régimen de condominio no tiene nada que ver con la planificación del territorio. Sin embargo, en la motivación pusieron que iba a resolver todo y estamos viendo que no, ¿no? Vamos a la ley de régimen de condominio, que dice ya en el cuerpo de la ley sobre urbanizaciones cerradas y sobre verticalidad. No dice nada. Entonces, estamos sobre lo mismo. Entonces, ¿qué significa? Que si se va ahorita a modificar todos estos instrumentos jurídicos, tendrían que reconocer este problema y poner límites. O sea, ¿cuál es el máximo? ¿Cuánto más te puedes encerrar en sí mismo sin que atentes con el bien común, que es la vialidad para todos, ¿no? Ese es uno. Y con respecto a esto de las privadas, bueno, me ha tocado, no sé si alguno de ustedes, llegar a una privada en donde te piden tu credencial de lector, te piden que abras la cajuela, te revisan tu cajuela y cuando literalmente nada más doy vuelta en U, vuelvo a salir y otra vez. Y bueno, eso es anticonstitucional, ¿no? Pero te dicen, nosotros aquí ponemos nuestras reglas y así nos gusta vivir. Y eso ya es más sociológico, el decir, yo quiero compartir este espacio con gente que supuestamente es igual que yo, ¿no? Y es igual que yo porque, digo, desde mi punto de vista, a lo mejor muy simplista, ya tú con muchas variables puedes ver, pero son iguales porque pueden pagar, porque tienen la capacidad para pagar, pero de ahí en fuera, no sé qué, de qué otra manera se sienten que son iguales, ¿no? Y lo que yo veo delicado de eso es, entonces, ¿cuál es nuestra convivencia fuera de un lugar de esos? Que es precisamente lo que decía aquí Lucas de Gálvez en su reglamento, ¿no? En la civilidad competente con las diversas gentes que asistan a ellos. O sea, esa manera de convivir con el otro, esa forma de respetar al otro en el espacio público, ¿no? Entonces, creo que hay varias cuestiones interesantes para hoy. ¿Los comentarios, por Lord. Gracias. Gracias, doctora. Pues yo creo que es muy enriquecedora la ponencia que nos presentó por muchísimos aspectos. Desde mi perspectiva más socioterritorial, pues es esta transformación del espacio colectivo al espacio privado, ¿no? Esa es la tendencia ya del nuevo modelo de ciudad que se ha estado hablando en América Latina, que yo creo que en América Latina se ha dado de forma más agresiva y radical que en Europa, ¿no? Es un modelo que nos impone, decías que el Estado se ha ido minimizando en la toma de decisiones, pero yo creo que es al contrario, ¿no? El Estado es el que favorece estas condiciones del espacio privado, ¿no? Ahora nos facilita el comprar una vivienda, es muy fácil, ¿no? Acá en Mérida. Entonces, esa parte es el origen, digamos, de esta transformación, ¿no? Es el capitalismo, esa es la perversidad del capitalismo, neoliberalismo, ¿no? Y esto parecería, como nos platicas, las vialidades, hay una sola vialidad para atender. Parecería que estamos puestos en infraestructuras vacías, pero ¿qué pasa? Que no haya esa conectividad, pues ¿qué hace los espacios privados más exclusivos, ¿no? Entonces, esa parte es muy interesante porque es un espacio que nada más puede disfrutar, entre comillas, pues los que viven
en Santa Gertrudis Copó, en Temozón, etcétera, ¿no? La otra parte que me llama la atención son estas diferentes posturas que tenemos al respecto. El doctor Ricardo te decía hace un rato que estuve en una reunión seguramente es una asociación civil, ¿no? Por decirlo así, que está hablando sobre el tema. Bueno, pues un vecino, la postura de los vecinos, ¿no? Ahorita precisamente me acaba de llegar un WhatsApp de una comunidad, de una privada, el WhatsApp que se tiene entre vecinos, y están hablando precisamente, ya difundieron lo que se trató esta mañana y dice una vecina: creo que una buena planeación no afecta a nadie y por el contrario, nos beneficia. O sea, nos beneficia, la hace más exclusiva porque compramos la idea desde antes de que la exclusividad nos da estatus, ¿no? Socioeconómico, aunque algunos no lo tienen, ¿eh? Todavía están endeudados con sus viviendas grandototas y su albercota y no lo tienen. ¿Qué pasa en Santa Gertrudis Copó? Hay privadas donde no se cobre el agua, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Y dice, no se trata de no construir, sino de planificar para no perjudicar a nadie. O sea, no está informada, yo lo veo así, no está informada de los efectos más negativos que positivos, ¿no? Entonces, su gran infraestructura, pues sí está vacía, ¿no? Está vacía de esta conocimiento, está vacía de esta percepción socioterritorial, que de hecho tú en una ponencia anterior hablabas sobre cómo se está acabando la fauna, ¿no? De los marsupiales, ¿no? Entonces, si uno camina por ahí, pues es eso. Bueno, no camina. A mí lo que me llama la atención es cómo se cambian los estilos de vida. Aquí en Mérida se tiende a usar más el auto, ¿no? Entonces, bueno, esto de la fauna, no nada más es la fauna, es la vegetación, es pues a matarnos a nosotros mismos, ¿no? Sí. Bueno, digamos que esto que se presenta es 2020, está en proceso de actualización y precisamente varios de los jóvenes que me acompañan aquí están conmigo en una materia que es Ciudades Futuras, ¿no? Ciudades Futuras nace como un experimento en pandemia, ¿no? Durante la pandemia, en donde pues hay que dar un curso de verano y digo, bueno, vamos a hacer algo diferente. Y después de una serie de certificaciones que yo había llevado, dije, a ver, esto lo tengo que trasladar a la parte urbana. Y hago un experimento de curso de verano para trabajar visualización de escenarios futuros, pero precisamente con este análisis crítico, ¿no? A ver cómo viene el fenómeno. Entonces, creo que lo interesante de esto es ver la tendencia y lanzar hipótesis, o sea, ¿qué pasaría si, no? Y lo interesante es diferentes escenarios. Un escenario es estrictamente qué pasaría la urbanización cerrada con otras variables. ¿Qué pasaría si nos quedamos sin agua? ¿Qué pasaría si esto? Y empezar a poner las capas para que la reflexión es, bueno, ¿qué tendríamos que hacer hoy? ¿No? ¿Qué tendríamos que empezar a hacer hoy? Y eso cuando lo trasladamos al tema jurídico, el tema jurídico es muy lento, porque la modificación de una ley, la actualización de un programa de desarrollo urbano te puede llevar años, ¿no? Años. Y eso, verlo materializado también es muy difícil. Hay un proyecto muy interesante, Madrid Nuevo Norte, Madrid Norte, un proyecto que se hizo, les llevó 25 años autorizar el programa de desarrollo urbano de Madrid Nuevo Norte, que era el rescate de una industria ferroviaria. Les llevó 25 años que se pusieran de acuerdo. Una vez que lo aprobaron, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid les llevó 3 años revisar el proyecto con la ciudadanía y hacer los ajustes. Y es muy interesante el discurso de la presidenta del colegio en ese momento, cuando finalmente se autoriza por Cabildo, porque ella dice, bueno, nos llevó 25 años autorizarlo. Si va a funcionar o no, el tiempo lo dirá. Y eso es ahora sí que el gran desafío que tenemos con la parte urbana, que es un laboratorio
donde las variables están cambiando, ¿no? Y lo que lo hace único y repetible es el suelo. El valor que tiene el suelo, su ubicación, sus condiciones son únicas y repetibles, y eso lo vuelve más complejo. Entonces yo creo que lo importante de esto es la reflexión a futuro. Hay una situación que me parece insoslayable. Yo creo que sí es muy necesario un marco jurídico restrictivo. La gente tiene derecho a vivir donde decida vivir y esté dispuesta a pagar, ¿no? O sea, estamos en un sistema que favorece la propiedad privada. En términos culturales, poseer una vivienda es una de nuestras principales metas. Yo quiero tener una casa y luego se la voy a heredar a mis hijos. Hacemos importantes sacrificios para ello. Incluso nos metemos en créditos que duran 30 años, ¿no? Cosas de esa naturaleza. Queremos vivir en un cuadro de vida que nos garantice, pues, estabilidad psíquica, emocional y, bueno, confort material. Todo eso es legítimo. Exactamente. Todo eso es bien legítimo y no se puede deslegitimar la vida en estos guetos dorados, ¿no? O sea, la gente que decida vivir de esa manera no está incumpliendo ninguna ley y sin embargo debe ser muy, bueno, más bien, es muy urgente que los marcos normativos sean restrictivos, es decir, no que se prohíban las privadas, sino que haya áreas de donación, que haya vialidades adecuadas, dotación de servicios, espacios públicos que no los hay. O sea, esa la 2 bis, que es la carretera Tixcuitún, ahora ya no es la carretera Tixcuitún, es otro tramo donde venden un metro cuadrado a precio de oro y donde salen todos los atletas de Cholul, Santa Gertrudis y demás a hacer ejercicio, ¿no? Porque obviamente no hay espacios públicos. Entonces, ¿dónde hacen ejercicio? Se ejercitan en lo que era una carretera que iba de Mérida a una subcomisaría perdida, donde todavía hace unos años, y me consta, había venados, muchas víboras, y recién encontraron un jaguarundi, o yaguarundi, como se diga, ¿no? O sea, un felino menor, pero un felino salvaje al fin. Entonces, sí, bueno, todo el impacto ambiental y demás es otra cosa que también se tiene que medir. O sea, no podemos impedirle a la gente que viva, si quiere vivir en un edificio con amenidades, está en todo su derecho, es legítimo. Lo que no se puede permitir es que se acabe con la flora y la fauna de la región. Lo que no se puede permitir es que haya una carencia absoluta de espacios públicos y la gente no puede ejercitarse en un parque, sino tenga que salirse a ejercitar a la carretera o al periférico. Entonces, bueno, también hay, o sea, digamos que es una discusión que tiene implicaciones incluso de carácter ético y de derecho a la ciudad, desde luego, ¿no? Pero bueno, así como por decreto prohíbo que la gente vive en condominio, pues eso es. Y bueno, otra vez, ¿no? La importancia de la planeación, la importancia de los marcos jurídicos restrictivos. Creo que ese es justamente lo que nos tiene a años luz de Europa, que ahí sí se tardaron 25 años en hacer un plan maestro para una nueva zona en Madrid. Y aquí, bueno, pues cualquier desarrollador con un buen abogado se ampara y construye lo que quiera, como estos 500 edificios locales y demás que están construyendo ahí en Santa Gertrudis, en una vialidad que ya no aguanta, ¿no? Es importante. Efectivamente, o sea, la discusión, o sea, no es decir, no, está mal que quieran vivir eso. No, o sea, es el derecho como se guste. El tema es que no hay un análisis crítico de las cargas y beneficios de las capacidades del suelo y de la zona. Entonces va a llegar un momento en donde la zona, digo, ya está todo ocupado, pero yo quiero hacer mi privada aquí en medio, pues sí, pero no hay calle, ya no hay manera, ya no se puede, ¿no? Entonces, falta como que ese matiz de la planeación para decir dónde sí y dónde no. Lo mismo sucede al interior de la ciudad. Al interior de la ciudad tenemos terrenos privilegiados, vacíos urbanos o como le dicen, terrenos de engorda, ¿no? Que están allá, ¿no? Y que tienen toda la infraestructura, todos los servicios estratégicamente ubicados
Y cuando quieren construir, pues obviamente eso es para una torre, ya no puede ser vivienda unifamiliar porque el valor del suelo ya se disparó. Entonces, dices, ¿se puede o no se puede? Pues, sí, el uso de suelo se puede. La altura, pues sí, porque por el ancho de la calle se puede. La capacidad, pues sí, o sea, matemáticamente sacas las fórmulas y sale. Ahora, checa las capacidades de infraestructura, servicios, transporte, a ver si la ciudad lo aguanta. Porque creo que el desafío no es ver lo que ocurre dentro de mi lote, o sea, sino qué ocurre cuando sumamos 10, 20, 30 lotes, ¿no? Entonces ya son las capacidades que quedan como que al margen. ¿Ok? Ahí en el fondo, el joven levantó la mano. Porque voy a arreglar el cable. Para no tirar el café. Porque esto. ¿Quién iba a hablar? Ah, Wilber. Su alumna estrella del posgrado. Bueno, primero, pues muchas gracias, muy interesante, doctora. Igual mi participación y pregunta van en el mismo sentido que las últimas dos, incluidas las del doctor Santillán, porque, bueno, por una parte, la parte del marco jurídico es fundamental y también creo que debería ser a lo mejor más restrictivo. Y en ese mismo sentido, como comentaban también en una participación anterior, pues yo tampoco creo que el Estado como que pierda ahí cierto papel. Creo que por el contrario, hay a lo mejor una relación perversa entre el Estado y ciertos actores que empujan a que el marco jurídico sea como es, porque tampoco creo que haya un desconocimiento explícito, ¿no? De materia, incluso hablando de lo ambiental. Veía ahorita mismo la parte de la ley que nos comentaba de desarrollos inmobiliarios del Estado, y justamente en la parte de áreas verdes, que digo de inicio una cuartilla dedicada a eso, pues es demasiado poco, ¿no? Pues se asumen cosas que a lo mejor a mí me parecen, yo soy biólogo de formación y me parecen como también muy fuertes, como se recomiendan ciertas vegetaciones, a cierto tipo de ciertas especies para la vegetación necesarias, pero se recomiendan. Y eso implica que ahí mismo dicen, las especies exóticas se ha comprobado que no son nocivas, entonces se pueden plantar. No porque no sean nocivas, significa que sean benéficas, ¿no? Entonces, luego hay escenarios que ya transitando lo que comentaba de la hipermodernidad, son igual, pues, entre chistosos y tragicómicos, como que en esta relación justo entre Estado y sociedad que vive en estas privadas, pues si bien sienten que hay como cierta independencia o ellos pueden pueden conseguir ciertos servicios, pues hay otros que no. A mí me tocó trabajando justo para alguna dependencia del ayuntamiento que te mandan a llamar porque se les metió a la casa un pavo celado, una culebra o algo así, ¿no? Y se sorprenden las personas que viven ahí cuando pues es lo normal si estás justo cerca del monte, ¿no? Pero pues a lo mejor como comentaba, pues hay un escenario ahí de que viven en un idílico de lo que no es. Entonces, y sin embargo, el Estado todavía proporciona esos servicios, ¿no? Y todavía llegando como Estado, igual te tienes que identificar y todo. Cuando en principio, pues en la ley también se establece que esos espacios públicos se donan. Entonces, yo creo que también, o sea, como dice usted, es importante reconocer y explicitar ciertos conceptos en el marco jurídico porque eso va a ayudar a que justamente lo podamos hacer, eh, pues a lo mejor receptivo por una parte y más justo por otra parte. Y también sí creo que es benéfico empujar al reconocimiento de que hay actores que inciden mucho más de lo que nos damos cuenta, ¿no? Y que muchas veces cuando se habla de ciudadanía, se habla de ciertos actores en la formación de leyes y esos actores pues buscan un beneficio propio que va en términos económicos y no en lo colectivo precisamente. Entonces, un poco esta parte. Que ahorita, bueno, ahorita lo que dices, eso es muy importante, cuando en el marco jurídico dice se sugiere, se recomienda, ¿no? Ahí pues hay una debilidad absoluta porque las cosas tienen que precisarse, ¿no? Hay un caso muy interesante, por ejemplo, por el tema de las áreas verdes, ¿no? Se decía área verde
y el área verde literalmente yo puedo pintar y hubieron muchos casos que se ganaron así porque literalmente se pintaba y esa es el área verde, pero no se especificaba área verde permeable con vegetación arbolada, o sea, porque ahorita área verde pues es un muro verde, ¿no? Una azotea verde, ¿no? Entonces, la precisión tiene que ser contundente, ¿no? Y creo que estamos en un momento importante de esta reforma inmobiliaria, ¿no? Habrá que ver, hay unos documentos allá que ya pasaron a revisión, la creación de la Procuraduría Urbano-Ambiental, ¿no? Para ver qué va a ocurrir, eso es a nivel estatal. Y nuevamente, si en esos instrumentos jurídicos que se van a revisar y se van a actualizar, no hay algo con respecto a este modelo urbano, pues creo que nos vamos a enfrentar a un gran tema, ¿no? Porque esto no solamente está sucediendo en Mérida, o sea, nos encontramos que en Valladolid, en Tizimín, ya lo están viendo también como un modelo a su justa escala, ¿no? Con otras características, pero ya se está viendo, o sea, ¿cómo te imaginas tú una urbanización cerrada en Valladolid o en Tizimín, ¿no? O sea, como, ¿por qué podría ser ese modelo, ¿no? Entonces, se está repitiendo el patrón y creo que aquí lo que hay que ver toda esta parte sociológica, la parte del marketing, que es poderosísima, ¿no? La otra vez me tocó venir atrás de un camión que decía, y tú ya vives en una privada, como diciendo, o sea, y también lo escucho entre los niños, los hijos o sea, los compañeros de escuela de mi hijo, entre ellos es, ¿y tú en qué privada vives? No, pues nosotros no vivimos en ninguna privada, ¿no? Pero es parte, es natural. Y si no vives en una privada, pues entonces, pues vives en la ciudad, ¿no? Entonces, creo que es interesante la reflexión porque hasta en la construcción de ciudadanía, ¿no? En la construcción de esa experiencia urbana, de esa memoria colectiva, así como hice el análisis de esos jóvenes que nacieron en el centro comercial y no tuvieron experiencia con ir al cine en el centro, en el Cine Rex, que ya fue el último que cerró, ¿no? Que para alguien puede ser irrelevante, pero es muy significativo. Bueno, habrá que hacer un estudio de todos esos jóvenes que crecieron en privadas y que no tienen un reconocimiento con lo urbano, no reconocen el derecho a la ciudad. Que no conocen la diversidad. Y no conocen exactamente, así es. Y entonces ahí nos vamos a enfrentar a temas de estos posicionamientos, lo tenemos, los pensamientos rígidos socioculturales de que pues yo nada más con los que son iguales que yo y los demás no. Entonces creo que también hasta en la construcción de ciudadanía me parece interesante el abordar ahora sí que el futuro de la ciudad y de nosotros. Bueno, pues, ¿hay un comentario? No, sí, pues, el coordinador dice que quiere comentar conmigo. No, bueno, un poco más sobre esta cuestión, yo creo que, y poniendo énfasis en la cuestión de los desarrolladores inmobiliarios, ¿no? O sea, toda esta inversión financiera que evidentemente está motivada por una demanda, ¿no? Porque tenemos una ciudad que tiene una enorme demanda, está llegando mucha población de fuera, ¿no? Entonces, claro, toda esta inversión está aprovechando toda esta demanda con este modelo de ciudad, ¿no? Pero bueno, ahí juega mucho el papel, su rol el Estado, ¿no? Como dice la literatura, el Estado empresarial, ¿no? De favorecer al mercado inmobiliario, ¿no? A los desarrolladores inmobiliarios, porque significan inversión, porque se puede subir el predial, etcétera, ¿no? Y porque además aumentas la supuesta competitividad de tu ciudad, ¿no? Porque además mucho del marketing también tiene que ver con eso, ¿no? Con la ciudad como un todo, ¿no? Como una nueva ciudad, ¿no? Con muchísimos atractivos, con nuevos parques industriales, con un puerto importante, etcétera, ¿no? Entonces, se está reforzando finalmente el papel de la metrópoli dentro de la península de Yucatán. Entonces, insisto, hay que controlar a los desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Y creo que evidentemente no hay ese control. O sea, ellos están desarrollando donde quieren desarrollar
y están comprando tierra donde pueden comprar, porque evidentemente también está disponible esa tierra. Entonces, este nuevo modelo creo que necesita muchos controles, ¿no? Y uno de los controles tiene que ver con el sector privado, ¿no? Porque pues el espacio público se privatizó en la periferia hacia el interior de las urbanizaciones cerradas, ¿no? O sea, todas las amenidades es espacio público privado, evidentemente, ¿no? Pero es el espacio público dentro de las urbanizaciones cerradas, ¿no? De ellos, ese es su espacio público ahora, ¿no? Es el nuevo espacio público, ¿no? Un espacio público privado, ¿no? Ahora, por último, ¿no? En esta visión general de la ciudad, lo que estamos discutiendo es la mitad de la ciudad, ¿no? Porque tenemos la otra mitad totalmente en los niveles más bajos, digamos, del nivel socioeconómico, ¿no? O sea, es otra ciudad. Aunque hay desarrollos inmobiliarios, pero son de otras características, son mucho más de interés social de muy bajo nivel, ¿no? Y con una infraestructura bastante pobre, que no tiene que ver con la otra mitad de la ciudad, ¿no? Entonces, finalmente también estamos discutiendo eso, ¿no? Nada más. ¿No? Esta otra ciudad, ¿no? O esta otra parte de la ciudad, ¿qué es lo que se está viendo, ¿no? De que la oferta de vivienda o lo que se está generando ahorita, pues no corresponde a cubrir necesidades sociales, sino está atendiendo a nichos de mercado. Los desarrolladores ya no están viendo que sea redituable la construcción de la vivienda económica, y eso es un problema a nivel nacional y a nivel latinoamericano, ¿no? Entonces, esto va ligado a problemas más serios, porque los jóvenes ahorita entre 30 y 40 años no pueden acceder a un crédito de vivienda, no les alcanza para poder comprar vivienda, ¿no? Ese es un problema que va a haber que poder dimensionar, ¿no? Por el otro lado, tenemos una cantidad significativa de vivienda desocupada. Entonces, vivienda que no está siendo ocupada, una gran oferta de vivienda de arriba de 3, 4, 5, 6, 7 millones de pesos, ¿no? Que no está cubriendo necesidad de vivienda, sino es una necesidad de mercado. O sea, yo compro para volver a vender, para rentar, para Airbnb, para... Entonces, tampoco se está generando como que ciudad, cohesión, tampoco, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, ¿no? Checar. Y por este tema perdón, de lo que está ocurriendo con este tipo de desarrollos y su relación con el espacio público, pues nuevamente es como que los grandes vacíos que estamos teniendo, porque el espacio público no es nada más el parque. El espacio público, pensando para los equipamientos, por ejemplo, para una central intermodal de transporte público, pues ahora sí que donde la pones, porque tampoco hay, ¿no? Para una escuela, para un equipamiento de salud, un hospital o algo, tampoco. Entonces, creo que pues ya prácticamente se habla que no hay reserva territorial, ¿no? No hay reserva territorial, y es algo que se viene hablando desde hace un par de décadas casi, ¿no? Que refleja prácticamente la problemática. Mucho público aquí en la sala. Me había olvidado de que también hay público en medios digitales. Y bueno, una disculpa. Enrique Burton, desde Playa del Carmen, dice que buena exposición, muy reveladora. Llama la atención para varias localidades de la península, donde también las ciudades ven su crecimiento condicionado a la propiedad privada de la tierra, particularmente lo especulativo, y no se solucionan problemas de vivienda social. Lucy Mo dice, qué interesante, me quedo pensando qué estamos pagando por plusvalía. Pues también hay mucho de construcción, de marketing, ¿no? ¿Qué está pagando? Pues casas de autor, ¿no? Ahora hay casas firmadas, ¿no? Casas de autor. No se pueden cambiar los diseños, aunque no estén terminados, porque pues están firmadas. Y todos estos engaños bueno, todos los sobrecostos supuestamente relacionados al diseño de los jardines, al mantenimiento del espacio colectivo, etcétera. Margarita Ángeles, desde la ENES,
Mago, sí, Mago, desde la Inés puso la transmisión para sus alumnos ahí en su clase de geografía aplicada. Hace unos cuestionamientos que vienen, bueno, nos pone algunos cuestionamientos de sus alumnos, bueno, de su alumnado, para ser correcto con el lenguaje actual. ¿Qué opina de esta proliferación de los edificios, de la verticalización en esta zona? Y dice que además está en inglés. Me imagino a que la publicidad, todo este marketing tan agresivo está en inglés, aunque también así los nombres de las privadas, muchas tienen también esta característica. Se aborda, gracias, se aborda de manera muy profesional. Pues sí, Yolis es buenaza, además tiene mucho público, de una verdad muy cruda que se tiene miedo a mencionar en voz alta. No, llevamos 20 años hablando de esto, bueno, como 15. ¿Cuál es el costo de permitir que esto suceda? Veo también a Gabriela González, justo con quien estaba platicando hace un rato de estas cuestiones, eh, de lo que está pasando en Santa Gertrudis y cómo se está organizando la gente, los vecinos, porque pues las cosas que están pasando no les, bueno, Gaby González fue mi alumna hace 12 años y me dijo, sí, justo platicamos esta mañana y me decía, ay, profe, lo que usted nos avisoraba hace 12 años, pues ahí está, ahí se está viviendo en Temozón y en Santa Gertrudis. Bueno, estos, por ahora al menos los comentarios de medios digitales que yo puedo, a los cuales puedo tener acceso. Bueno, creo que parte del problema no solamente es la actualización de los instrumentos jurídicos, sino como decía hace un momento, el reconocimiento del problema, ¿no? Y si bien no se puede prohibir este tipo de propiedad, ¿no? Por el derecho, o sea, tiene el derecho a la propiedad, pero sí tiene que quedar clarificado hasta dónde sí y hasta dónde no, en dónde sí y en dónde no. Entonces, estas zonas ya requerirían un programa parcial, o sea, un análisis muy específico de cuáles son las cargas y beneficios. En el 2010, la CONADI publicó la guía para la redensificación en la ciudad interior. Fue un documento que se hizo con gente de la UNAM, precisamente, el doctor Ignacio Kunz, ahí dirigió el equipo, y básicamente es análisis de cargas y beneficios para poder redensificar, ¿no? Lo interesante es que se propone para trabajar dentro de la ciudad, y lo que estamos viendo es que la periferia está haciendo sus propias acciones de redensificación, ¿no? No solamente son las privadas, sino que dentro de la privada hay privadas y hay torres. O sea, te están vendiendo diferentes tipos de vivienda, ¿no? El departamento chiquito, el departamento mediano, tu casa, la casa frente al campo de golf. O sea, todas las gamas están ahí ofertadas y son ciudadela sobre ciudadela, ¿no? Entonces, pues es una propuesta, digamos que interesante de negocio, pero el desafío es lo que ocurre afuera, que es ahí donde habría que meter orden. Bueno, si no hay más comentarios, podemos dar por terminada la sesión. Gracias, Yolis. Gracias. Y gracias a soporte técnico allá del Instituto de Geografía, ya vamos a apagar la señal. Gracias, buena tarde. Todavía está la cámara ya.